Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un servicio, una meditación de los jueves al mediodía de la Iglesia Union Church de Guatemala. Antes de iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Padre Celestial, es un gozo poder celebrar tu presencia, tu misericordia. Invitamos al Espíritu Santo a que tome el control de este servicio esta mañana, que guíe las palabras a nuestro corazón, que se vuelvan vida, que podamos compartirlas con otras personas, que puedan, Señor, ayudarnos a poder mantenernos en el centro de tu voluntad. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje el día de hoy es Compartiendo nuestra fe. Dados los muchos problemas que estamos afrontando en el mundo entero, yo creo que es un mensaje muy pertinente. Le pregunto, ¿cuál es su reacción cuando lee acerca de noticias, especialmente pues repulsivas, de tráfico de drogas, de corrupción? Por ejemplo, el tráfico de drogas causa un daño directo a las personas que lo consumen y mata a muchas personas que se interponen en el proceso. La corrupción no solo puede implicar pues el robo desenfrenado de dinero por parte de los dirigentes que se supone están al servicio del pueblo, sino también puede provocar un aumento en el sufrimiento, la desnutrición e incluso la muerte, porque esos fondos deberían de ser pues utilizados para poder atender a las personas, a darles alimentación nutricional, vivienda, etcétera. Mucha gente pues se enoja, se amarga, se molesta, se resiente, incluso siente odio en contra de estas personas pues insensibles e indiferentes. Pues al fin y al cabo, a estas personas no les importa el daño que están causando los demás con tal de tener sus abundantes y altas pagas y poder vivir en una lujosa riqueza. Las reacciones que acabo de mencionar son totalmente naturales, comunes y pues se esperan, ¿no? Pero al final se está cometiendo una grave injusticia y un daño. La pregunta que quiero que pensemos el día de hoy, en la que quiero que reflexionemos es, ¿hasta qué punto son bíblicas o cristianas estas reacciones? ¿Y cómo nosotros como cristianos debemos enfrentarnos a esta maldad que está tan latente en nuestros días? ¿Debemos seguir la tendencia de la ira, el resentimiento y la amargura? ¿O debemos enfrentarnos a estas injusticias de otra manera? La Biblia nos da pautas muy relevantes. Algunas de ellas contradicen la sabiduría convencional. A continuación me referiré a ellas. El primer mensaje es muy obvio. No debemos participar en las malas acciones que he mencionado. Más bien debemos alejarnos totalmente de las tentaciones. No debería ni siquiera mencionar esto, pero lo hago porque desafortunadamente hay frecuentemente casos en las noticias que involucran asistentes de las iglesias, incluso pastores o sacerdotes, que se ven involucrados en estas fechorías. He visto varios casos de personas realmente decentes que caen en cuestión de meses, cuando las tentaciones de la corrupción masiva son demasiado grandes para ellos. Luego, están los miembros también de las congregaciones que fingen adorar a Dios para poder estafar a otros de la iglesia. Incluso hay iglesias enteras creadas para poder banquear o poder financiar el narcotráfico. Debemos ser precavidos y astutos. Debemos alejarnos de la tentación. En Salmo 97:10 nos dice, los que aman al Señor odian el mal, porque Él guarda la vida de sus fieles y los libra de las manos de los malvados. Proverbios 8:13 dice, temer al Señor es odiar el mal. Odio la soberbia y la arrogancia, el mal comportamiento y el discurso perverso. Proverbios 13:20 dice, camina con los sabios y vuélvete sabio, porque el compañero de los necios sufre daño. Primera de Corintios 5:7 también nos da instrucciones para alejarnos de las malas compañías, especialmente de los falsos creyentes.
Pero ahora os escribo que no debéis juntarnos con nadie que diga ser hermano o hermana, pero que sea sexualmente inmoral o avaro, idólatra o calumniador, borracho o estafador. Ni siquiera coman con tales personas. Creo que esto no necesita mayor explicación. Hay una también advertencia especial contra aquellos que manipulan y tuercen, tergiversan la palabra de Dios. Y Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. He hablado de este importante y creciente abuso con más detalle en mensajes anteriores. La siguiente sugerencia es que no solo nos mantengamos alejados de esto, sino también debemos llamar las cosas como son. No podemos simplemente voltear la cabeza o ignorar lo que está ocurriendo. No debemos permanecer en silencio tampoco. Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino denúncienlas. Exponerlas no significa permanecer en silencio. Sin embargo, con demasiada frecuencia se permite que ocurran cosas malas porque las permitimos. Quizás malinterpretamos las Escrituras, como Mateo 7:1 y 2, que nos dice, no juzguen, o ustedes también serán juzgados, porque de la misma manera que juzgáis a los demás seréis juzgados, y con la medida que uséis se os medirá a vosotros. Sin embargo, esto no significa que no debamos llamar al pecado pecado. Significa que debemos concentrarnos en eliminar nuestras propias fechorías primero y luego, juzgar con justicia. Otro lineamiento muy importante que también la Biblia nos da es que nosotros, como cristianos, debemos soltar esas cargas de ira, amargura y resentimiento. No debemos llevarla con nosotros. No debemos estar cargando eso, porque solo nos perjudica a nosotros. Tampoco debemos convertirnos en víctimas del estrés, ansiedad, depresión o en clientes de las compañías farmacéuticas, porque una vez más, esto no significa que debamos ignorar los malos actos y no rechazarlos o tratarlos como tal. Sin embargo, no debemos de convertirnos en víctimas tampoco de las reacciones negativas, destructivas, sobre todo cuando no podemos hacer nada para solucionar estos problemas. Uno de los salmos más poderosos de la Biblia es el Salmo 37. Nos orienta acerca de qué hacer con estos actos de maldad. Les animo a que leamos todo el Salmo. Sin embargo, por temas de limitación de tiempo, vamos a concentrarnos en los versículos del 1 al 4 y el 8 y 9. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan, como la hierba, pronto se secan, como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Así que el cuarto consejo es que nosotros, como cristianos, tenemos que tener fe de que Dios está a cargo y Dios es justo. Así que Dios atenderá a los que hacen el mal a su manera. Debemos saber que todos enfrentaremos el día del juicio y que Dios es el juez. Santiago, capítulo 4:12, también enfatiza que hay un solo juez, el que puede salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo?
Nada en la vida es más serio e importante que nuestra salvación. Ahora bien, los no creyentes tienden a ignorar esto y con arrogancia, pues, hacen burla de esto. En la Biblia hay más que suficientes referencias de las horribles consecuencias de perder la salvación. Isaías 1, versículo 28 también advierte: pero los rebeldes y los pecadores serán quebrantados, y los que abandonen al Señor perecerán. Colosenses 3, 25 nos dice: cualquiera que haga el mal será pagado por sus males, y no hay favoritismo. En Mateo 13, 42, Jesús dice: y los echará en un horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Apocalipsis 21:8 nos advierte también: pero los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, los que practiquen artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos serán enviados al lago de fuego de azufre ardiente. Esta es la segunda muerte. El Salmo 9:17 dice: los impíos descienden al reino de los muertos, todas las naciones que se olvidan de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: serán castigados con la destrucción eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poderío. Así que no hay escapatoria. Y el castigo es eterno, como se nos habla también acerca de esto en el libro de Lucas 16, versículo 24 al 26, donde habla acerca del hombre rico que maltrató al mendigo Lázaro. Y pues él ahorita se encuentra él en el Hades en ese momento y clama a Abraham y le dice: Padre Abraham, apiádate de mí y envía a Lázaro para que moje la lengua de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy agonizando en ese fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, mientras que Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros se ha abierto un gran abismo, de modo que los que quieren ir de aquí a vosotros no pueden, ni nadie puede cruzar de allí a nosotros. Así que está muy claro en la Biblia que eventualmente las personas corruptas, malvadas, gente sin valor, las personas crueles, personas desalmadas, traficantes de drogas, ladrones, estafadores, las personas sin vergüenza que viven vorazmente a expensas de otros y que causan tanto daño, recibirán su debido castigo, tendrán lo que se merecen, pagarán el precio. Y esto no depende de nuestro defectuoso y corrupto sistema judicial, porque Dios es el juez, es la palabra de Dios. Puede llevar un tiempo y puede pues que tengamos que tener mucha paciencia, pero esto realmente sucederá. Ellos sufrirán por sus fechorías. ¿Y qué castigo será? Recibirán la condenación eterna. Por lo tanto, el cuarto mensaje o consejo de la Biblia es que podamos estar contentos y tranquilos y no sentir resentimiento porque obtendremos nuestra venganza de la manera más completa posible. Ellos tendrán su merecido. Pero hagamos una pausa. ¿Es esta una mentalidad cristiana? El Salmo 37 no trata de esto. El Salmo 37 trata de liberar nuestras propias cargas de ira, amargura, resentimiento y venganza para no sufrir. No se trata de desear lo peor para los ofensores, aunque eso es lo que sí les sucederá si no se arrepienten. Con ese tipo de actitud, nos uniríamos a ellos. Así que volvamos a la palabra de Dios para que Él nos guíe y anulemos cualquier pensamiento de venganza que venga a nosotros. El otro mensaje relevante de la Biblia, que es el núcleo de mi mensaje el día de hoy,
trata de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo es nuestro prójimo. Y esto incluye a las personas que hacen el mal también. Debido a que debemos amar al pecador, no al pecado, 1 Corintios 13, 6 y 7 también explica: el amor no se deleita en el mal, sino que se alegra con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. En Mateo 5, 43 y 45, Jesús también nos dice: habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Romanos 12, 14, del 18 al 21, también nos exhorta diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procura hacer todo lo que es justo a los ojos de todos. Si es posible, en la medida que dependa de ti, vive en paz con todos. No os venguéis, queridos amigos, sino dejad espacio para la ira de Dios, pues está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Primera de Pedro 3:9 dice: no paguéis mal con mal, ni insulto con insulto. Al contrario, pagad el mal con bendición, porque al hacer esto, porque a esto habéis sido llamados, para que heredéis una bendición. Así que desear la condenación eterna sobre alguien es totalmente incoherente con estas palabras. Como ya les he mencionado, de ninguna manera debemos aceptar, aprobar, admirar o incluso ignorar sus errores o sus malas acciones. Sin embargo, no debemos estar enojados, resentidos o amargados. Y no debemos tener una mentalidad de venganza y estar buscando pues la condenación eterna o deseárselos para los malhechores. El amor cristiano significa que debemos de hecho sentir pena, sentir dolor por aquellas personas que están haciendo malas cosas. Porque, como he mencionado, pues el destino que les espera si no se arrepienten y cambian sus caminos es un destino que nos esperaría a todos los que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Y ya sea que vayan a la iglesia o no, si no han aceptado verdaderamente a Jesús, si continúan actuando en sus malos caminos, pues Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo significa enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que elija ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Dios los juzgará por las consecuencias que tendrán. Así que no depende para nada de nosotros. El sexto mensaje importante que nos dice la Biblia es que no debemos sentarnos y esperar pasivamente que las consecuencias desastrosas se vengan. Nosotros como cristianos tenemos que actuar. Debemos llevar a otros a que conozcan a Jesús y también a esos malhechores. Hay varios versos que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, en el libro de Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Velad por vosotros mismos,
no sea que también vosotros seas tentados. Santiago 5, 19 y 20 dice, Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y alguien lo hace volver, recordad esto, quien haga volver a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. En Mateo 18, versículos del 15 al 17, también se nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ezequiel 3, versículo 19, también nos da una advertencia adicional, extremadamente importante de parte de Dios. Dice así, cuando yo diga a una persona malvada, ciertamente morirás, y tú no le adviertes o hablas para disuadirla de sus malos caminos para salvar su vida, esa persona malvada morirá por su pecado, y yo te haré responsable por su sangre. Pero si adviertes a la persona malvada y no se aparta de su maldad o de sus malos caminos, morirá por su pecado, pero tú te habrás salvado. En otras palabras, si nosotros como cristianos no tratamos activamente de salvarlos, advirtiéndoles a las personas, bueno, pues Dios nos hace responsables de las consecuencias que enfrentarán. Y esta es una severa llamada de atención y llamado a la acción. Nosotros como cristianos no podemos esperar o desear el castigo de estas personas. Ni siquiera podemos sentarnos pasivamente y esperar que sufran la condenación eterna. Debemos tratar de salvarlos activamente. Y esto no tiene nada que ver con la búsqueda de su castigo o pues evitar el mismo sistema judicial o penitenciario terrenal. Pueden o no pagar ese precio. Pero esto se trata de permitirles evitar la condenación eterna, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, y poder detener sus malas acciones. Al final, la palabra es clara. Todos somos responsables de nuestro propio destino. Quien escuche la palabra y la rechace, pagará las consecuencias, pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra. Y no debemos olvidar nunca lo que Jesús dijo a sus discípulos, como se relata en el libro de Marcos 16, del 15 al 16. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Por eso, como cristianos, una de las pruebas más importantes de nuestra fe y de las formas de hacerla crecer es compartirla con otras personas. Y en primer lugar, debemos orar para que aquellas personas que se han desviado puedan arrepentirse. Pero debemos también hacer más. Debemos llevar a otros a conocer a Jesús y que puedan aceptarlo como su Señor y Salvador. Debemos servir, cuidar a los demás. Debemos hacerlo. Debemos de ser congruentes en lo que decimos, con nuestras acciones, en nuestras relaciones, con nuestra forma de ser, en la forma en la que nos relacionamos. Especialmente, pues debemos ir tras las ovejas perdidas, y esto incluye a los malhechores que he mencionado al principio. Cuanto más difícil y dura sea la tarea en ese sentido, mayor será la prueba de nuestra fe. Una forma de compartir nuestra fe es a través o por medio de nuestro testimonio.
Como cristianos, todos deberíamos de tener un testimonio preparado en varias versiones. Deberíamos de tener pues una versión larga y una breve, como tipo ascensor. Y deberíamos ser capaces de adaptarlos según el tiempo y también las situaciones específicas que enfrentemos, como, no sé, con una sanación o una necesidad económica, porque cualquiera que haya llegado a conocer a Cristo debe ser capaz de enfatizar de manera convincente las inmensas bendiciones que ha recibido después de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, en comparación con su situación anterior, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús. Y si alguien que ha aceptado a Jesús no tiene muchas cosas maravillosas que contar, pues de manera contundente yo diría que algo está mal y pues debería también de reflexionar sobre su verdadera relación con Jesús. Porque al llevar a la gente, a las personas, a los pies de Jesús, por medio de nuestras conversaciones y testimonios, debemos centrarnos en las bendiciones recibidas, en lugar del castigo eterno que necesitan evitar. Porque pues los beneficios son más poderosos que los castigos. Debemos ser capaces de hablar con confianza y autoridad, porque no hay nada más valioso en la vida que una relación con Jesús. Todo el mundo, sin excepción, tiene un vacío en ellos que solo puede ser llenado por una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al testificar, debemos mantener el mensaje simple y concentrarnos en lo básico, buscando la unidad. Pablo afirma que solo enseñaba a Cristo crucificado, siempre con el sencillo y poderoso mensaje de la cruz. Es increíble la facilidad con la que caemos en discusiones sobre detalles de poca importancia, que no tienen importancia o relevancia para la salvación. Debemos ser sensibles y tratar de evitar la confrontación, ser conflictivos. Nunca se trata de nosotros contra ellos o de un arrogante yo tengo la razón y usted no, porque eso es contraproducente. Lo que está en juego es poder desarrollar una relación entre ellos y Dios, no entre ellos y nosotros. Muchas veces esto no depende de lo que digamos. Nuestro testimonio más poderoso puede ser el cómo somos nosotros, cómo nos relacionamos con ellos, cómo afrontamos los retos con gracia, con paz. Como dice el famoso refrán, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar una palabra de lo que dices. Por último, siempre debemos dejar que el Espíritu Santo se haga cargo y nos guíe. Nuestro trabajo es cultivar la tierra y plantar la semilla, y es el Espíritu Santo el que le dará vida.